Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y si no, ánimo. Porque hoy, amigos, vamos a hablar de algo que ha sacudido al mundo del espectáculo, específicamente el mundo de las series turcas, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a interesar, y mucho. Hoy, vamos a sumergirnos en la bomba informativa que explotó el 14 de septiembre de 2025. Sí, lo leyeron bien, una fecha que quedará grabada en la memoria de los fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que ¿quién no ama una buena historia de amor y drama, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca? Bueno, pues prepárense porque hoy vamos a analizar, a desmenuzar y a comentar sobre esa noticia que nos dejó a todos con la boca abierta. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Vamos a ver qué pasó, qué se dijo, qué se especuló y, sobre todo, vamos a tratar de entender qué significó este bombazo para la pareja, para sus fans y para el panorama del entretenimiento turco en general. Antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y no olviden dejar su like si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. ¿Ya se suscribieron? Perfecto. Entonces comencemos. Para entender completamente el impacto de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de éxito gracias a la serie Love is in the Air, o Sen Kalkap, para los que prefieren el original. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se corrió el rumor de que esa chispa iba más allá de las cámaras. Los fans, como siempre, empezaron a fantasear con la idea de que su amor ficticio se convirtiera en realidad. Y es sorpresa. Sus deseos se cumplieron. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo enloqueció. Fotos juntos, declaraciones de amor en redes sociales, paseos románticos. Eran la pareja perfecta. Parecían sacados de un cuento de hadas, y todos los que seguíamos su historia nos sentíamos como si estuviéramos viviendo una película romántica en tiempo real. La relación de Hande y Kerem fue un verdadero fenómeno. Sus fans los adoraban, los medios de comunicación los perseguían, y cada publicación en sus redes sociales era analizada al milímetro. Eran la pareja del momento y su popularidad solo seguía creciendo. Eran una pareja que inspiraba, que generaba ilusión, y que demostraba que el amor, como en las mejores historias, podía surgir donde menos te lo esperabas. Pero como dice el dicho, todo lo bueno llega a su fin. Y el 14 de septiembre de 2025, la bomba explotó. La noticia, difundida por varios medios turcos de renombre, era clara y concisa: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Un shock. La noticia, por supuesto, corrió como la pólvora. Los fans no se lo podían creer. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las preguntas se multiplicaron y las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, de dolor y tristeza. Las reacciones fueron diversas. Algunos fans se mostraron comprensivos y respetuosos con la decisión de la pareja, mientras que otros se sintieron decepcionados y traicionados. La verdad es que cuando dos personas que adoras dejan de estar juntas, es normal sentir algo de tristeza, incluso si no los conoces personalmente. Algunos llegaron incluso a culpar a uno u otro, a pesar de que la mayoría entendía que las rupturas son decisiones personales y complejas. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en empezar a buscar respuestas. Empezaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. Se habló de diferentes motivos: diferencias irreconciliables, la presión mediática, agendas laborales incompatibles y hasta rumores de infidelidad. La realidad es que, como siempre, nadie sabe realmente lo que pasa en una relación a menos que sea parte de ella, así que, como siempre, solo son especulaciones. La prensa sensacionalista turca, conocida por su intensidad, se volcó en el caso, publicando artículos y vídeos que analizaban cada movimiento de Hande y Kerem, desde sus salidas hasta sus publicaciones en redes sociales. Era un torbellino mediático y la pareja, inteligentemente, decidió mantenerse al margen. La información oficial fue escasa. Tanto Hande como Kerem mantuvieron un perfil bajo y no ofrecieron demasiadas declaraciones.
Optaron por el silencio y creo que fue la mejor decisión. En momentos así, lo mejor es procesar las emociones en privado y no exponerse a la vorágine mediática. Este enfoque, aunque generó frustración en algunos, demostró madurez y una notable capacidad para proteger su privacidad en un momento tan delicado. Fue una lección de cómo manejar la exposición pública cuando se enfrenta a una situación personal difícil. En el momento en que se anunció la noticia, la incertidumbre era total. No se sabía cómo iba a afectar a sus respectivas carreras y a la opinión pública en general. La gente se preguntaba si esto iba a afectar sus futuros proyectos profesionales, si iban a ser capaces de trabajar juntos en el futuro y cómo iban a lidiar con la presión mediática después de esta ruptura tan pública. La especulación era rampante. ¿Volverían a coincidir en un set de filmación? ¿Podrían mantener una relación profesional cordial? ¿Cómo afectarían sus decisiones personales a las oportunidades laborales que les ofrecían? Sin embargo, a pesar de la tristeza y la conmoción inicial, el tiempo pasó, y tanto Andy como Kerem demostraron ser profesionales de primera. Continuaron con sus carreras y demostraron al mundo que la vida sigue, incluso después de una ruptura amorosa. Esta resiliencia fue un ejemplo para sus fans y para la industria del entretenimiento. Andy, por su parte, siguió cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Participó en nuevos proyectos y demostró que su talento no dependía de una relación. Su nombre siguió siendo sinónimo de éxito y su popularidad se mantuvo intacta. Su capacidad para reinventarse y elegir papeles desafiantes fue clave para mantener su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su vida personal, aunque objeto de interés, no eclipsó su trabajo. Kerem, por su parte, también continuó con su carrera, participando en nuevos proyectos y demostrando que es uno de los actores más versátiles y talentosos de Turquía. Su nombre también siguió siendo relevante y su base de fans no hizo más que crecer. Su dedicación a su oficio y su capacidad para asumir roles complejos y variados lo consolidaron como un actor respetado y admirado. Demostró que su éxito no dependía de una sola relación, y que su carrera tenía su propia trayectoria y valor. Es importante destacar que a pesar de la ruptura, Andy y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han demostrado madurez y profesionalismo, y han evitado caer en polémicas innecesarias. Este, sin duda, es un ejemplo de cómo se puede manejar una situación difícil con elegancia y respeto. En las raras ocasiones en las que se han encontrado públicamente, han mostrado una actitud profesional y amistosa, lo que habla mucho de su carácter y de su respeto mutuo. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? La historia de Andy y Kerem, aunque con un final diferente al que muchos esperábamos, nos deja varias lecciones. Primero, nos recuerda que el amor es impredecible. No siempre dura para siempre y es importante aceptar las cosas tal como son, aunque duelan. Aprender a soltar y a seguir adelante es una parte fundamental del crecimiento personal. Segundo, nos enseña sobre el valor de la privacidad y la importancia de protegerse en momentos difíciles. La decisión de Andy y Kerem de mantener un perfil bajo fue acertada, y les permitió procesar sus emociones sin la presión de los medios y las redes sociales. Saber cuándo alejarse del foco público y priorizar el bienestar personal es una habilidad valiosa. Tercero, nos muestra que el éxito profesional no depende de una relación. Tanto Andy como Kerem han demostrado que son talentosos y capaces de brillar por sí solos. Sus carreras han seguido prosperando, demostrando que su valía va más allá de su vida personal. Y finalmente nos recuerda la importancia del respeto. A pesar de la ruptura, Andy y Kerem han mostrado respeto mutuo y han evitado caer en polémicas. Esto es algo que todos deberíamos aprender. En un mundo donde los conflictos y las controversias suelen ser la norma, su ejemplo de madurez y respeto es inspirador. Y para que quede claro, no existe una única versión de los hechos. Solo podemos basarnos en lo que se ha publicado, y en las entrevistas que ambos han concedido. Por eso, lo más importante es respetar su privacidad y dejarles que continúen con sus vidas. La especulación constante no hace más que añadir presión y sufrimiento, y es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Y ahora, después de haber repasado esta historia, me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Andy y Kerem? ¿Qué expectativas tenían sobre su relación? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Cómo creen que esta ruptura afectó a la industria de las series turcas?
¿Creen que la presión mediática juega un papel importante en las relaciones de las celebridades? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Este tema me pareció interesante y creo que es importante analizar estas situaciones con respeto y entendimiento. Saber de una ruptura es triste, pero al final del día, es algo que les pasó a ellos, y el mundo sigue. Es fundamental recordar que cada persona tiene su propio proceso y que, aunque podamos sentir empatía, no podemos entender completamente lo que han vivido. En resumen, hoy hablamos de la impactante noticia que sacudió al mundo, la ruptura de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Analizamos los detalles de la noticia, las reacciones de los fans y los medios, y las lecciones que podemos aprender de esta historia. Vimos cómo ambos actores continuaron con sus carreras, demostrando profesionalismo y madurez. Y sobre todo recordamos la importancia de respetar la privacidad y aceptar que el amor, a veces, tiene finales inesperados. Su historia, aunque con un final agridulce, nos recuerda la humanidad detrás de las celebridades y la importancia de la empatía y el respeto en un mundo donde la vida personal es cada vez más pública. Muchas gracias por ver este vídeo, amigos. Realmente aprecio que se tomen el tiempo para escucharme y compartir sus opiniones. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Este evento no solo fue una noticia impactante para los fans, sino que también generó reflexiones sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de proteger la privacidad en un entorno mediático voraz. No olviden dejar su like si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y como ya dije, déjenme sus comentarios, me encanta leerlos. Además, me gustaría saber si les gustaría que profundizáramos en algún aspecto específico de la historia, como las repercusiones en sus carreras individuales o el impacto en la industria de las series turcas. Y eso es todo por hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.